Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Primero, nuestra solidaridad y nuestras condolencias para todas las familias que están sufriendo los embates de esta pandemia, que han tenido seres queridos fallecidos, otros en estado grave, conectados en las UCIs, otros aislados. Todos sufriendo con mucho dolor, que nos llama en estos momentos a la solidaridad y a la unidad de los pueblos del mundo. Y si nos llama a la solidaridad y a la unidad de los pueblos del mundo, significa que nos llama a la paz. Ese es el principio, primero, la paz. Poner fin a todo tipo de guerra, a todo tipo de agresión contra pueblo alguno y cultivar la paz, fortalecer la paz, porque solamente un mundo en paz es el que nos va a permitir, y sobre todo a los países más desarrollados, crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas en países desarrollados, en donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo, no llega a los pobres, no llega a los trabajadores. Servicios públicos que se encuentran totalmente en abandono. Claro, hay grandes hospitales altamente calificados, con mucha tecnología, con grandes científicos, pero ¿quién puede ir a pagar el servicio a un hospital privado, a un país desarrollado o a un país en desarrollo? Esto es lo que está sangrando. O sea, el mundo ha quedado descarnado con esta pandemia. ¿Y de qué sirven las bombas atómicas? ¿Acaso con las armas atómicas van a acabar con el virus? Con los cohetes que están desarrollando ahora en estas carreras armamentistas para conquistar el espacio y convertir el espacio en un campo de guerra, para matar, para la muerte. ¿Para qué son esas armas? Esas armas no son para la vida, no son para la salud, no son para la alimentación de millones de seres humanos que perecen año con año por hambre. Esas armas son para matar y se invierten miles de billones. Y los que invierten miles de billones saben perfectamente que esas armas no se pueden utilizar, porque el día que se utilicen desaparece toda la población del planeta. Lo saben perfectamente bien.
Entonces, ¿a qué esa locura de invertir billones de billones de billones en armamento? ¿Y cuántas epidemias, cuántas pandemias ha vivido la humanidad? ¿Cuántos millones de seres humanos han muerto en esas pandemias, en esas epidemias? En plenas guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ahí las epidemias y las pandemias, y en medio de las epidemias y las pandemias no había alto el fuego. Seguían matándose, haciéndose la guerra. Y estoy convencido que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta y donde no hay fuerza alguna que pueda bloquearlos. No hay barrera alguna que pueda bloquearlos. No hay muro alguno que pueda bloquearlos. No hay manera. No hay multimillonario alguno que pueda bloquearlos. Claro, los pueblos en desarrollo son los más expuestos, los más vulnerables a esta pandemia. Y ya conocemos cómo se repiten las tragedias todos los años en los países en vías de desarrollo. Desde esa migración que viene de África buscando Europa y donde mueren miles de adultos, de mujeres, de niños que se ahogan ahí en el mar, en ese hermoso mar, que ahí está, de Europa, cara al África, al norte de África, y el norte de África, buscando la entrada a Europa. Ahí están esos migrantes, en estos momentos ahí están. ¿Qué podrán hacer estos migrantes frente a esta pandemia? Como están los migrantes también que se mueven hacia el norte aquí. Y vemos que muchos de ellos están allá enjaulados. Nicaragüenses que han sido deportados, cuentan la forma en que los enjaulan, los maltratan y que no hay atención de salud. Pero sí, ¿qué atención de salud les podrán dar si ni siquiera tienen capacidades? Esa potencia, la potencia más grande del mundo, la potencia militar más grande en la historia de la humanidad, la potencia económica más grande en la historia de la humanidad, no tiene capacidad para darle respuesta a sus propios ciudadanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y la tragedia que vive Europa también. Y esto es lo que nos indica y el llamado que nos hace. Y el llamado que nosotros podemos hacer desde este pequeño territorio, donde, bueno, enfrentamos la pandemia con nuestros recursos limitados, con mucha paciencia, con mucha disciplina, con mucha abnegación de los trabajadores de la salud, con mucha participación ciudadana, con mucha disciplina de los trabajadores, con mucha entrega del ejército, de la policía, resguardando la seguridad y la integridad territorial. Bueno, hemos estado librando la batalla. Y
desde que se inició la pandemia, en el momento en que fue decretada la pandemia, la pandemia fue decretada el 11 de marzo. Fíjense bien, desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Las otras personas fallecidas, hombres, mujeres, niños, fallecidos, ¿por qué? Por tumores malignos, por diabetes, por enfermedades renales, por infartos agudos del miocardio, por enfermedades hipertensivas, accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, cirrosis hepática, asfixias neonatales, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, neumonía congénita, septicemia, o sea, tumores malignos, suicidios, sí, suicidios. Ahogamientos, sí, por ahogamiento. Fallecidos por el VIH también. Fíjense, hemos tenido, bueno, cuánto dolor también en esta familia, cuánto dolor. Estamos hablando en este periodo del 11 de marzo al 15 de abril en Nicaragua, 1.237 personas fallecidas por diferentes causas. 1.237. Y en esa lucha por atender a estas familias, a las familias de las personas que cuando llegan accidentadas y hay que atenderlos en hospitales. En esta lucha por también llevar la salud a miles de nicaragüenses. ¿Cuántas consultas? ¿Cuántas consultas en este periodo? Miles de consultas, miles de operaciones totalmente gratuitas. Miles de hemodiálisis. Aquí no ha parado el sistema de salud de estar practicando la hemodiálisis gratuitamente. El sistema de salud. El privado es otra cosa. El privado cobra, lógicamente. Al sistema de salud sí van los pobres, van los trabajadores, van las familias esforzadas que están buscando cómo superarse. La hemodiálisis. E incluso incorporando más sistemas de hemodiálisis. Incorporando la radioterapia para atacar el cáncer con mayor efectividad. Inaugurando UCIs en los hospitales departamentales, hospitales municipales. En estos días eran Chontales, en Huigalpa, que se inauguraba una UCI en medio de esta pandemia. No se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Si los campesinos dejan de sembrar para cosechar frijoles, si dejan de sembrar para cosechar maíz, si dejan de sembrar para cosechar café, si dejan de sembrar para que circulen las papas, las zanahorias, los rábanos, la cebolla, porque gracias a Dios somos un país que en medio de las mayores dificultades, de las mayores tragedias, de los mayores bloqueos, somos un país
con un pueblo trabajador y, gracias a Dios, con tierra que este pueblo sabe cultivar muy bien y que sabe también desarrollar la ganadería. Y este es un pueblo que por hambre no se va a morir, no se va a morir. Se pueden ver afectadas grandes inversiones, grandes capitales, por todos estos acontecimientos, porque aquí hay toda una cadena, en el campo del comercio internacional, en el campo de los mercados internacionales, que afecta indiscutiblemente, que provoca desempleo, que afecta. Y bueno, aquí lo importante es que se ha seguido trabajando y guardando las normas de manera muy consciente y muy disciplinada en nuestro pueblo, guardando las normas que va dictando el sistema de salud. Y esto se multiplica por todos lados. Y se multiplica no solamente transmitiendo las normas por los medios de comunicación, sino que llegando a visitar casa por casa para explicarle, entregarle el folleto y explicarle a la familia cómo protegerse de esta pandemia. Y eso es lo que puede explicar y lo que explica el por qué la pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. Y ya provocó un fallecido. Pero su avance ha sido lento. Y todos vienen por contactos de afuera. En estos días capturaron a una muchacha nicaragüense en Costa Rica. Una muchacha de 17 años, iba embarazada. Las autoridades costarricenses la capturaron porque iba cruzando ilegalmente. Ellos tienen cerrada la frontera. Y inmediatamente los medios de comunicación empezaron a decir que tenía coronavirus la nicaragüense. Pero las autoridades costarricenses, actuando con mucha profesionalidad, seriedad, responsabilidad, la sometieron al examen y dijeron no tiene coronavirus. Es decir, no aparece una nicaragüense saliendo de Nicaragua, siendo portadora del virus hacia un hermano país. Pero sí, hermanos nicaragüenses que están en otros países, cuando vienen, pues se les detecta, no vienen en estado grave, bueno, se les somete al procedimiento correspondiente y la mayoría han venido saliendo del proceso de cuidado, de examen, de seguimiento, de tratamiento. Incluso algunos casos graves que parecía que morían. Uno de ellos, un compañero muy conocido nuestro, vivía en los Estados Unidos, vino y en estado grave, con enfermedades, tenía otras enfermedades ya. Y bueno, nosotros pidiéndole a Dios, bueno, y ha logrado salir del estado en que se encontraba, que aparecía que fallecía. Gracias a Dios. Y luego otra señora, igualmente, en estado grave, gravísimo. O sea, cuando los médicos la atienden piensan que difícilmente va a sobrevivir. Y con la atención que tienen los médicos nicaragüenses, que son altamente especializados, altamente calificados, no solamente por el hecho de haber estudiado en nuestro país, sino por haber hecho también carreras especializadas, especialidades en otros países, en otras naciones hermanas, en Cuba, en la Unión Soviética. ¿Cuántos médicos se especializaron? En México, ¿cuántos nicaragüenses se han especializado? En Venezuela, ¿cuántos nicaragüenses especializados? O sea,
tenemos, y en los mismos Estados Unidos también, médicos especializados, es decir, tenemos médicos altamente especializados. Y los hospitales, prácticamente el 90% de los hospitales que están en el ámbito del Estado están dotados de todos los recursos básicos para atender hasta donde da, lógicamente, la capacidad en cuanto a camas que tienen estos hospitales. Hay suficientes respiraderos. Gracias a Dios no ha sido necesidad o no ha sido necesario utilizar todos los respiraderos. Algunos se han utilizado, no todos han sido utilizados. Unidades de cuidados intensivos, sí. Por todos lados tenemos unidades de cuidados intensivos con médicos altamente especializados. La reserva de medicamentos que tiene el sistema de salud y todo el sistema del Estado, incluyendo lógicamente el seguro. Ahí estamos hablando del 90% y a veces más. Y algunos medicamentos que solamente los tiene el Estado, como el interferón, por ejemplo. Es decir, tenemos las capacidades para atender a la población, en tanto el ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia ha sido el que hemos logrado nosotros administrar. Sí, lo hemos administrado. O sea, no salimos en estampida. Si hemos salido en estampida, nos pasa lo que le pasa a la gente en los estadios, que terminan aplastados. Sino que de manera ordenada hemos venido adoptando una serie de medidas, guiándonos por las normas internacionales, pero aplicándolas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras posibilidades materiales, a nuestras posibilidades económicas, a nuestras posibilidades científicas. Y mientras tanto, la policía resguardando también la seguridad del país. Imagínense si mandamos a la policía a aislarse y se mandamos al ejército a aislarse y a los campesinos a aislarse y a dejar de producir, desaparece el país. Sencillamente desaparece. Entonces, aquí ha sido una combinación de cuidado para poder ir lidiando con esta peste. Y los últimos datos los daba hoy el doctor, ¿verdad? Los últimos datos de los casos que tenemos actualmente. Tenemos, en la región tenemos el menor número de casos. Claro, tenemos el hecho de que tenemos bastantes hospitales, hemos construido muchos hospitales. Incluso los hospitales que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. Los puestos de salud que nos quemaron en abril, ya los hemos construido. ¿Sí? ¿Sí? Ya, todo eso lo hemos construido. Todos los equipos instrumentales médicos que nos quemaron en abril, ya los hemos comprado, los hemos repuesto. Y estamos construyendo carreteras, estamos inaugurando puentes. ¿Sí? Este puente de Malacatoya, ese es un puente histórico, ese es igualito con lo que era la carretera a San Carlos. Años y años, siglos esperando la carretera. Igual el puente Malacatoya, que es el segundo puente más grande de Nicaragua, inaugurado en medio de esta situación, y ninguno de los trabajadores ha resultado afectado.
No se han encontrado casos en el poblado de Malacatoya. Entonces, se viene administrando con un seguimiento, hay un seguimiento permanente. ¿Ve? Igual de los casos que entran, ¿ve? Y se les encuentra que tienen señales que podrían traer el virus, se les aísla, se les atiende, y ya cuando pasaron el periodo de aislamiento, bueno, salió bien, ya sale para su casa, o ya sale para la calle, pues. ¿Ve? Y creo, sí, que este es el momento para que se produzcan cambios en el mundo. Esta es una señal de Dios, ¿sí? Esta es una señal de Dios que nos está diciendo, ustedes van por mal camino, gastando miles de billones en bombas atómicas, en armamento atómico, en bases militares, en alianzas militares. Está bien, ejército para resguardar la soberanía del país, la territorial y la seguridad del país. Está bien, la policía, está bien. Pero ya esas fuerzas transnacionales que están nada más ambicionando el dominio de todo el planeta, eso es pecado. Y Dios nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, nos está mandando esta señal. Y que es la oportunidad de hacer un cambio hacia la paz. Este es el momento de que esos grandes recursos se decidan de una vez por todas. Los pueblos de estos países que están sufriendo esta embestida de esta pandemia, los pueblos de los países desarrollados que están sufriendo, les está golpeando terriblemente, que se decidan por decirle a su gobierno, se acabó el dinero para el armamento atómico, para el armamento sofisticado, limitemos el armamento para proteger el territorio. Y esos fondos que ya están asignados, que son miles de billones, que se asignen para construir hospitales para los pobres, para el pueblo, para los trabajadores en los mismos Estados Unidos que tanta falta hacen. Para dotar de todo el equipamiento médico que esté en condiciones de enfrentar situaciones como esta. Porque no es la primera vez que una pandemia afecta al mundo. Pero es la primera vez que una pandemia está afectando con mayor fuerza, porque ha afectado antes también al mundo desarrollado, pero ahora está afectando con mucho mayor fuerza al mundo desarrollado. Y está golpeando los mercados, y está golpeando la bolsa de valores, y está golpeando la economía mundial. Entonces es el momento de cambiar las armas atómicas por hospitales, por puestos de salud, por todo lo que son las condiciones básicas donde se le pueda brindar a los pueblos de los países desarrollados y que también cooperen ellos para que en los países en desarrollo podamos tener también esa protección. O sea, la mejor arma atómica que puede tener la humanidad es la sanidad, es la medicina, son los hospitales, es la medicina preventiva y es la medicina curativa. Y para eso se necesitan recursos. Y los recursos bien sabemos quién los tiene. Y los recursos bien sabemos en qué los utilizan. Por lo tanto, es el momento de cambiar. Y es el momento de cambiar también Naciones Unidas. Lo hemos venido repitiendo desde hace años. Naciones Unidas tiene que ser totalmente remodelada, reconvertida,
refundada, tiene que refundarse, así lo decía el padre Scott cuando fue presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Tiene que ser refundada, y llevó la bandera de Nicaragua ya planteando la refundación de Naciones Unidas, la refundación de todos los instrumentos de Naciones Unidas, la refundación de esos instrumentos también regionales que están totalmente desacreditados y decrépitos y desgastados. El mundo demanda de una refundación ética, moral, y eso pasa porque los recursos se coloquen donde deben colocarse para salvar vidas y darle seguridad a las familias y darle verdadero amor cristiano a la humanidad. Gracias, hermanos nicaragüenses.